Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Hola, bienvenidas a un espacio más de Entre Mamás. Tenemos el episodio 2 de hablar de temas importantes y sobre todo de cómo transformar el dolor en algo positivo, algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Nos acompañan Maite Herrera, bienvenida Maite nuevamente. Hola, y Sophie. Adriana Garza, especialista psicóloga, que nos acompaña en el episodio 1 en este tema que de verdad no pudimos terminar y queremos continuar porque creemos que es sumamente importante tener información de primera mano, tanto de un testimonio como de una persona especialista en esto. Bienvenidas a las dos. Gracias, Sophie. Oigan, pues continuando un poquito con el tema, habíamos hablado de que no podemos pasar por alto ninguna situación de nuestros hijos que nos llame la atención. Hablamos un poquito del tema de lo que nuestros adolescentes viven per se en la etapa de la adolescencia y sobre todo qué les pasó durante la pandemia y cómo esto fue impactando de manera importante en sus vidas y que nosotros no tenemos una leve idea de lo que ellos están pasando por dentro en su mente. Ahora, hablamos también de cómo tenemos que normalizar el tema de salud mental, normalizar los temas, y quiero platicar con más profundidad sobre los temas de bullying, el tema de que es el acoso escolar, el tema de el alcohol, las drogas, cutting, que es el lastimarse a sí mismo, la autolesión. Autolesiones. Y hablamos mucho de ataques de ansiedad, ataques de pánico, que es la forma correcta de expresarnos. Sin embargo, todo esto es una consecuencia de lo que hemos estado atravesando en esta época, que se ha disparado de cierta manera y que no hemos visto la cumbre. Es decir, ha habido temas de trastornos alimenticios que hemos tocado aquí. Nos decían que el trastorno alimenticio en episodios anteriores, otros especialistas, el trastorno alimenticio es de las causas casi número 1 que terminan en el tema de suicidio. Y la verdad es que es lamentable nosotros como papás no tener esta información de primera mano y de ver cómo abordar estos temas y prevenirlos. Entonces, bueno, ya sin tanto preámbulo, quiero comentar un poquito, a ver, Maite, que nos platiques ¿cuál es la perspectiva que tú tienes sobre estos temas? Primero vamos a empezar con el tema de acoso escolar, que me gustaría abordar sobre qué está pasando y qué esperamos que pase. Ok. Mira, yo creo que cuando hay un caso de bullying que tu hijo se atreve a decirte, porque no, desgraciadamente ha habido casos como el del niñito en Estados Unidos que se quitó la vida porque sufría bullying y no sabía, y acaba de pasar un caso aquí en México. Cuando tú te das cuenta que tu hijo lleva un episodio largo de acoso escolar, hay un problema latente ahí, porque tu hijo está siendo susceptible de ser bulleado, es por algo que él está pasando. Así es. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. No es solo la cultura de, no, tú defiéndete y así, porque puede ser que no se quieran defender, simplemente que les están dando información negativa que los está lastimando constantemente y eso los aísla cada vez más. A mí me gustó mucho una frase, yo la puse ahí en el foro que David dio en su testimonio después de que murió su hermano. Nadie tiene por qué darte una excusa de su sufrimiento y no puedes comparar sufrimientos, le decía Rubén a David, porque David le decía, pero es que ¿por qué te pones tan mal? David, es que no tienes idea. Nosotros no podemos saber lo que está viviendo esa persona. No podemos comparar. No puedes tú saber. Entonces, como papás, yo sé que muchas veces en las familias se está viviendo, por ejemplo, si estoy viviendo un problema de pareja o estoy viviendo un problema económico, no quiero además agregar que estoy viviendo un problema, que mi hijo tiene depresión o que mi hijo... Y muchas veces tendemos a velar eso. Ajá. Cuando tenemos que poner atención. Y
me gustaría que Adriana profundizara en eso ahorita, de la importancia, porque no lo hemos tocado, la importancia de la participación de la familia en la curación de las personas. Ok. Porque lo que sucede, y sucede muy común, es yo mando a mi hijo a terapia. ¿Y ya? No. Si la familia no participa, no hay curación en drogas, no hay curación en trastorno alimenticio, no hay curación en casos de ideaciones suicidas, porque muchas veces el problema está ahí. No quiere decir que el problema sea nada más el papá o la mamá, ella lo va a explicar mejor, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la dinámica familiar está ocurriendo algo, que este es el síntoma que se está notando. Ok. Pero puede venir una enfermedad ahí en cómo está esa dinámica familiar. Entonces, la familia tiene que participar. No es, a mi hijo me lo van a educar en la escuela o a mi hijo le van a curar eso el tutor o el especialista. Sí, ahorita hablando de acoso escolar es de que, oye, pues no es bronca de la maestra, es bronca de la familia. Vamos a involucrarnos todos, ayudar a la persona que está pasando por este proceso, involucrar a la escuela y si es necesario involucrar a los compañeros de mi hijo. O sea, como que tenemos que hacer algo más comunitario, ¿verdad? Empezando por la familia. A mí me gustaría mucho ahorita que Adriana, porque ella te lo puede explicar perfectamente eso, y no solo en la terapia que da ella. Hay otros tipos de terapia, de drogas y de esto y del otro, que si no se involucra a la familia, no funcionan. Okay. Entonces, para mí es muy importante eso. Los papás tienen que detectar los signos y sé que es que puedo imaginarme un papá viviendo un problema económico que se quedó sin trabajo. Imagínate nada más, porque una carga pesadísima del papá, uh-huh. Una carga pesada de la mamá viviendo un problema de infidelidad del marido, una carga, y aparte mi hijo está presentando estos problemas. Bueno, muchas veces los problemas que está presentando el hijo son un reflejo de lo que estoy acá. Y hay mamás que ya no pueden. Claro. No puedo. Entonces, por eso la familia es muy importante. Entonces, cualquier cosa que detectemos en los hijos es importante. Empezamos a notar en su manera de comer. Claro que nos damos cuenta. Ahora también el ideal del cuerpo de la mujer. Hay mamás que sin querer hacerle daño a sus hijas les está diciendo, presionan. Oye, mijita, bájale al pan, o mijita, bájale y ahí, desde ahí empieza la cosa. O tienes una mamá preciosa, perfecta, que es fit todo el tiempo y tú como hija estás gordita, estás con la preocupación de nunca voy a estar así. Ajá. Entonces, uh-huh. La familia es muy importante y me gustaría mucho que Adriana... A ver, Adriana, platícanos, porfa, porque esa realmente parte es muy importante. O sea, primero, tratando de redondear un poquito el comentario del tema de acoso escolar, uh-huh. Me encantaría que, y va muy relacionado a lo que comentas, Maite, platicábamos fuera de aire que cuando está el buleador y el bully, a veces el buleador es el que tiene el problema, ¿no? Sí. Entonces, platícanos un poquito cómo funciona esto del acoso escolar y luego ya entramos en el tema del tema de cómo funciona esto de la familia, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, quiero compartir que el bullying, la palabra bullying casi creo que ya se hizo un verbo a conjugar. Exacto. Y ha sido una palabra ya, digamos, muy usada para cualquier detallito. Mira, me está bulleando. Oye, ya, déjame de bullear, te voy a bullear. Entonces, como que lo tenemos como anestesiado y no darle realmente el significado, lo que es esa palabra en el aspecto que es un hecho repetitivo de una persona la misma. A veces lo toman como y son situaciones aisladas o ya una palabra mal utilizada. Entonces, un acoso, un bullying es de una misma persona a la otra y de una manera repetitiva, que se va dando a través del tiempo. ¿Qué pasa también? Es habilidades sociales en el aspecto de cómo manejar una situación, de saber poner límites. Siempre va a haber el niño abusón, el que quiere agandallar, pero eso, digamos que los niños que son más nobles, más reservados, que no les gusta el conflicto, no les gusta la confrontación, tienden a ser condescendientes y a guardar silencio, y es en donde se distorsiona que entonces la otra persona se vaya posicionando encima de la otra persona, o porque es más grande, más fuerte, porque si hay un desbalance, ya sea en edad, en tamaño, en fuerza, si tiene mucho, si es popular y entonces se junta con ciertas personas, siempre hay una desventaja en el desbalance. Y también es entender qué hay detrás del niño que acosa.
Así es. Esa actitud negativa es realmente un reflejo que también está viviendo una situación de dolor, que digamos mal encaminada. Esto es bien importante, perdón Adriana, pero sí te quiero hacer una pausa. Ahorita Maite decía, oye, es importante que se trate a la familia y que Siempre ponemos a la víctima como la persona acosada y que ella tiene que recibir esta terapia para que lo ayuden, cuando en realidad yo creo que es más importante que el buleador o el acosador sea quien reciba esta terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que es acosada es aquella que es la educada, la que no quiere confrontar, la que quiere pausar, y el que es pacífico. Exacto. Entonces, esta persona a lo mejor requiere, como dijiste al principio, de poner los límites, de decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí te aguanto. Esa es la primera. ¿Nos puedes explicar por qué es importante que se atiendan a los que son acosadores? Sí, las dos partes son importantísimas. Ajá. Porque el niño, digamos, el que es acosado, es fortalecerlo en que no te equivoques de que yo soy una persona pacífica, soy noble, soy una buena persona, a que te aproveches de mí. Ok. Y que voy a poner límites y lo que es la asertividad. Voy a decir lo que no estoy de acuerdo, lo que no me parece, y poner un límite, y no por eso tengo que ser agresivo. Okay. O que tengo miedo de que después se vengan las represalias contra mí, etcétera. Entonces, hay para fortalecer al niño y sepa con sus propios pies poner un alto y no te confundas conmigo, ¿ok? Y del otro lado es también trabajar, porque es investigar que hay una raíz de dolor en donde, digamos, está canalizándola, está sacando eso que está viviendo a través de la agresión. Estudias y a veces ves la historia del niño que es el que está acosando, y a veces dentro de la misma familia su bully más fuerte es su propio hermano, un hermano mayor. Hay un cortometraje muy padre que se llama El sándwich de Mariana, y es precisamente una historia que te plasma precisamente eso, la niña que en la escuela aprovecha su tamaño, que es mucho mayor que la niña que está acosando. O sea, porque ¿qué busca el bully? Alguien que sea muy evidente la desventaja. Okay. Que yo me siento empoderado porque soy más grande, más fuerte, entonces sé que la otra persona, si trata de defenderse, contra mí no va a poder. O sea, siempre están buscando ese blanco. Entonces, cuando se ve en la historia, la niña la sigue, digamos, a su bully, la sigue a su casa y observa la dinámica de su familia, en donde ella misma es víctima de bullying de su propia familia. Entonces, ella, ¿qué hace? Es un reflejo de lo que está viviendo en su casa. Así es. A veces somos los papás. Exactamente. Del papá que llega y le dice, ¿qué? ¿Te dejaste? ¿Cómo? Quítaselo, pégale. Sí. No te puedes dejar tú. Sí. Eres el menso. O sea, y realmente nos sorprendería saber cómo funcionan esas situaciones. Por eso es importante lo que decías de la terapia, no nada más de la persona, sino del entorno, ¿no? Sí. Todo esto me gustaría concluirlo, que nos expliques cómo funciona pero quiero abordar cada uno de los temas o conductas de riesgo que podemos ver. Hemos hablado en episodios anteriores de trastornos alimenticios. Ese tema lo voy a dejar fuera porque ya lo cubrimos nosotros con otra especialista que también nos hizo el favor de abordarlo, porque es un tema muy profundo y sí, creo que podemos platicar un poquito más sobre el tema de adicciones. En adolescentes entra en lo que es el alcohol, las drogas. No todo el mundo hablamos de esto. Es un tema en donde yo lo veo como la puerta a los problemas. La antesala. Exactamente. Y los papás lo normalizamos. Es decir, decimos, oye, pues todos lo hacen. ¿Qué pasa? ¿No? Si lo hace. Que lo haga conmigo. Tratamos de hacerlo, minimizarlo, que era lo que platicábamos hace ratito, que no está tan padre que lo hagamos. Tú platicaste dentro de tu testimonio que Rubén tuvo que acercarse a esto para evadir el dolor. Me encantaría que nos platicaras un poquito sobre eso, Maite, porfa. Sí, ahora, yo te puedo decir que estuve muy metida en todo esto de las clínicas durante todo esto. Primero con el método Minnesota, en una clínica en Mazatlán donde estuvo él por voluntad propia, y ahí hacen una serie de pasos, los 12 pasos. Yo hice el 4º y 5º paso para entender de qué se trata esto. Ahora, yo tengo mi opinión muy particular de
de que ahí se etiqueta, o sea, la cosa mental que le metes al chavito o al joven que está viviendo este problema es, yo soy adicto, así se presenta. Entonces, ya ahí ya te estoy estigmatizando. Yo ya me metí en la cabeza, soy adicto y toda mi vida voy a ser adicto. Y es como desesperanzador. Ahora, no siempre el alcohol... O sea, tú puedes tener un hijo que toma en las fiestas, pero es un hijo que a lo mejor no le va a entrar a las drogas. Uh-huh. No podemos decir que el que toma se necesariamente... No. Rubén fue un niño que no tuvo problemas con el alcohol. ¿Qué te puedo decir de problemas del alcohol? Que nunca lo vi alcoholizado así... No. Perdido conciencia Rubén o así. Fue el problema de la marihuana porque la marihuana lo tranquilizaba. Era su manera de poder dormir, porque para él dormir era muy difícil. Era su manera de combatir esa ansiedad social. Entonces, yo te puedo decir que ahorita aún yo no he visto al menos una terapia de droga que sea perfectamente consciente y humanizadora y sin estigma y que vaya hacia la parte del dolor que está sufriendo el muchacho. Porque un muchacho que ¿cómo se dice? Recurrió a una droga es para evadir o para buscar algo que no está recibiendo. Ok. No, y estamos tan acostumbrados a, ay, drogadicto. Y los ven como los apestados y por eso a mí me duele haberlo mandado a una clínica donde fue fuera de su voluntad porque él sufrió eso, ¿no? Porque ahí los tratan a gritos y esto y lo otro y tú y en realidad hay un dolor emocional. Claro. Vienen o sea, Rubén tenía una familia, pero muchos de estos muchachos, pobrecitos, vienen de unos casos terribles. Así es. Y hay que humanizar el trato de las drogas, hay que humanizarlo y vienen cosas buenas. Te digo, vienen cosas buenas que ahorita no puedo hablar, pero hay un doctor aquí en Monterrey que va a traer algo innovador sin necesidad del internamiento, pero debemos de cambiar en la sociedad el enfoque porque es alguien que está sufriendo. Lo pudieron ver en el foro, el testimonio de este niño Gabo que... A mí me parece maravilloso. Él dejó las drogas porque llegó a un punto tan oscuro, pero él dice, mi problema mental no se ha resuelto todavía. Exacto. Y él pide ayuda. O sea, me falta dinero para una terapia. El problema de las drogas, pero él no se curó de las drogas con los tratamientos otros que lo hacían sentir mal o apestado o algo, sino fue una decisión propia. Tiene que ver mucho con la decisión propia. Por eso se tiene que tratar el tema emocional. Claro. Mi hijo estoy segura que es un tema emocional. Sí, bueno. O sea, mi hijo totalmente. Ahora te voy a decir una cosa. Casi el 90% de los chavitos que han tenido intentos de suicidio tienen un problema de adicción. Sí. De los testimonios que pasamos ahí, solo uno no había un problema de adicción, pero todos tenían un problema de adicción con los intentos de suicidio. Entonces es algo muy importante que va ligado a este tema del suicidio, que tenemos que trabajar como sociedad, porque es una entrada a eso, porque ellos ya se sienten tan desesperados que solo se tranquilizan con eso y sienten mi vida no tiene sentido, porque si no estoy haciendo esto, ya estoy tan perdido y ¿qué va a ser de mi vida? Porque yo sin la droga no voy a poder. Así es. Y llegan a tomar esas decisiones, los impulsa a tomar estas decisiones. Ahora hay pastillas, yo no soy doctora, pero hay ciertas cosas que a la larga de estar... les venden, a los muchachos les venden en internet el clonazepam, el Valium, el Tafil, se los venden por internet. Uh-huh. Y el uso prolongado de las pastillas también tiene un efecto en los intentos de suicidio. No, en los intentos también. El mal manejo de los medicamentos, porque te puede traer un brote psicótico. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud hacia las drogas, porque yo lo veo como uno de los factores de riesgo más importantes en los intentos de suicidio. No sé qué opina aquí. A ver, Adriana, de hecho me encanta. Yo estoy así como que quiero abordar el tema, pero en el tema de adicciones, lo vemos como algo muy lejano,
como algo que es crónico y que va a quedar muy allá de la edad de nuestros hijos y que solo pasa en familias en donde o hay mucho dinero o no tienen dinero. Pero realmente eso no es verdad. Entonces, ahorita hablabas de brotes psicóticos, de temas que, oye, los escuchamos y decimos, no, eso jamás nos va a pasar. El hecho que los jóvenes tengan esta capacidad de tener la adquisición de alcohol o de drogas, no sabemos cómo les va a repercutir en su vida, sea 1, 5, 10, 20 veces que lo hayan hecho. Entonces hay jóvenes en donde ya traen esta química en su organismo en que les va a brincar porque les va a brincar. ¿Para qué lo descubres en una etapa en donde tus hijos están viviendo una tormenta perfecta? Tormenta perfecta es la adolescencia, en donde ellos ahorita sus hormonas están al 1000%, su identidad la están construyendo. O sea, platícanos un poquito sobre cómo es el efecto de estos drogas o alcohol en los jóvenes, que aunque ya lo sabemos, queremos escucharlo nuevamente. Fíjate que aquí aparte, una cuestión natural en el ser humano es la curiosidad. Y como adolescentes, y más que empiezan a tener modelos a seguir, artistas, bandas, youtubers, influencers. Ahorita yo creo que ahí tenemos un tema importante porque a veces el adolescente todavía no tiene la madurez y las herramientas para detectar una influencia que los lleve a un crecimiento y una realización, a ser una mejor persona, o alguien que te está arrastrando disfrazado de algo popular, cool, chido, en algo que a lo mejor va a tener un trasfondo oscuro que te lleve a tomar malas decisiones. Así es. Entonces, aquí también, como dice Maite, el uso de la búsqueda, porque cuando un joven recurre a las drogas en una situación emocional, porque realmente es una puerta o un recurso, una manera de solucionar o de manejar ese dolor emocional. Entonces, cuando tenemos esas cosas, una cosa es trabajar la adicción, que el organismo físicamente trabaja en lograr de necesitar la dependencia a la sustancia. Y una vez que se logra eso, que es importantísimo el trabajar, porque esta es una consecuencia de. Claro. Es lo mismo el alcohol u otro tipo de conductas autodestructivas. Entonces, tenemos esa cuestión de la curiosidad, la presión de grupo, el pertenecer, y lo que quiero recalcar mucho es la comunicación. Qué importante es la confianza y la comunicación, la escucha activa y abierta, sin censura, con los hijos, hablar abiertamente de las cosas por su nombre, sin escandalizarnos. Así es. Porque de esa manera puedo entender a qué está expuesto mi hijo, mi hija, para poderlo orientar correctamente, o yo documentarme y acercarme quien me dé las herramientas para yo orientar a mi hijo. Así Entonces, de ese tipo de cosas me topo muy común. Adriana, algo que te quiero preguntar. La comunicación activa, abierta, no significa me siento a tomar con él. No. ¿Qué significa? Significa esa escucha de hablar las cosas por su nombre, y sobre todo nosotros como padres. Cada familia tiene sus creencias, sus valores, y nos damos cuenta que cada familia es distinta. Claro. Pero tú tienes que ser congruente con tus acciones. Yo puedo decir cosas muy lindas, pero soy incongruente en mi manera de actuar. Es como, no fumes, te hace daño, pero yo estoy con el cigarro. No tomas, te hace daño, pero estoy con la bebida. Y, por ejemplo, yo también quiero decir, y yo a veces lo manejo de esta manera, la bebida no es ni buena ni mala. Es el mal uso y el abuso de la bebida, porque pues el vino, etcétera, pues existe desde hace miles de años. Exacto. Y no tiene, digamos, también socialmente es muy aceptado. Y a lo mejor que acompañes una cena con una copa de vino, no es así algo terrible, o sea, no es satanizar el alcohol, pero sí que entender que hay edades, todo en esta vida tiene su tiempo y su momento. Y esa es parte del adolescente, quiere todo ya, como que el mañana falta mucho tiempo. Y por ejemplo, me da tristeza
que a veces los mismos jóvenes obtienen los recursos y pagan a veces unas sumas grandes por una falsa identificación que parece real. Ujú. Entonces, ahí es ese llamado como padres. ¿De dónde va a obtener, si es un hijo de familia, de dónde va a obtener los recursos para pagar tener un fake ID Claro. y poder ir al antro y comprar los cigarros y comprar la bebida? Así es. Entonces, ahí es donde después, como dicen, ¿qué puedo pedir o para qué lloro si yo mismo le estoy, es como dicen, yo mismo le estoy dando el arma? Claro. Entonces- Todo el mundo pensamos, o bueno, al menos creo, porque digo todo el mundo y no, para qué generalizo, pero cuando nosotros damos un iPad a los chavitos chiquitos, cuando les entregamos un celular, tienes muchos riesgos. Es decir, yo me acuerdo de una plática que nos dieron en la escuela que decía a los papás, decía, a ver, ¿te quejas que tu hijo vea pornografía? Si tú le estás dando todo para que la vea, les estás abriendo el internet, le diste el teléfono, ¿por qué no la va a ver? La pregunta es, ¿por qué no la va a ver? Entonces, pues reflexionas y dices, tienes razón. Hablando del alcohol, es si yo le permito a mi hijo abrir esa puerta, ¿por qué no la va a tomar? ¿Por qué creo yo que no va a tomar malas decisiones? ¿Por qué creo yo que no le va a pasar nada malo? Si realmente yo soy la que estoy promoviendo eso. Entonces, sí creo que tenemos que tener mucho cuidado pues en los permisos, en los límites. A veces creemos que los límites nos van a quitar o nos van a restar esta relación de amor con nuestros hijos, cuando en realidad el límite es Es amor. abrazarlos con amor. Y fíjate, eso que estás diciendo también es una parte, digamos, crítica, que a veces hasta los mismos padres en la sociedad en la que se mueven, digamos, su grupo social, tienen mucho miedo a hacerlos diferentes, a hacerlos que nada más nosotros somos los raros. Entonces, si todo el mundo, que mi hijo no sea el único. Y como los demás lo hacen, y yo en el fondo estoy en contra, pero como otros papás, pues no quiero que sea el mío el único y que nos vean raros porque somos los que pensamos diferente. Entonces, ahí es donde viene también esa enseñanza de mucho valor, de la congruencia de tus valores y tus creencias, que lo que verdaderamente crees, aunque los demás lo juzguen y lo critiquen, tú ve por los tuyos, independientemente de que si vas a ser o no aceptado. Y muchas veces te das cuenta que a lo mejor estabas poniendo tu valor de amistad en un grupo equivocado. ¿Sabes qué me gusta de nuestra plática? Es al identificarme con Maite y decir, no quiero que nadie más pase por esto, me uno a no quiero que a nadie más le pase esto, y por eso es el que nosotros tratamos de que estas personas, como tú las clasificas ahorita, el raro o la rara, seamos una comunidad. Y seamos esta comunidad de padres de familia, que no nos dé pena el que nuestros hijos pues tengan esa posibilidad de que sí tienen su curiosidad. Eso, los hijos se van a equivocar, son seres humanos que están aprendiendo, pero no lo estamos fomentando nosotros. Eso creo que es la diferencia. Entonces, sí, ahora una cosa muy importante es la documentación de parte de los papás. Porque yo te puedo decir que a lo mejor a un papá le platicas a una mamá de las tachas y a lo mejor no sabe. Uno debe de estar documentado para poder platicar con los hijos. Así es. Y ser abierto. Hijito, si a ti te ofrecen en la disco esto, no sabes lo que lleva allá adentro. O sea, en Estados Unidos se están muriendo por lo que les están poniendo. Entonces hay que abrir y explicar. Uno piensa, si yo le abro el tema de las drogas, ¿se va a ir a drogar? No, hay que explicarle las consecuencias. Ahora la pornografía, igualmente. Hijo, yo tuve tu edad. Yo tuve curiosidad de ver pornografía, aunque batallaban mucho más, ¿verdad? Claro. Ahora, diga el papá, yo he investigado que si tú ves pornografía, hay excesos. Esto es lo que puede pasar a tu vida sexual a futuro. Así. Porque es verdad. ¿sí? Es una distorsión. Es verdadero. Tú quieres tener una vida sexual plena después, te afecta ver tanta pornografía. Sí. Y es importante que los papás se abran. Sí, es importante que normalicemos esos el temas. hablar. Sí. Porque, Fíjate, ahorita ajá, que dicen todo esto, es como algo bien chistoso, porque por una parte, muchos papás, al tener el internet, como puedes encontrar cosas padrísimas, maravillosas también, hay mucha sí. contaminación, cosas que realmente Hacen daño. nada más ensucian la mente de las personas. Así es. Y el internet
tiene que tener filtros. Y así como te enseñan a cruzar la calle y fijarte de los dos lados y vas probando, ahora los padres nuevos necesitan tener esa educación con sus hijos del uso sano del internet, porque muchos niñitos en una búsqueda inocente de una caricatura, un personaje, van y caen y son expuestos a contenido que su mente no está preparada Así es. para recibirla y tiene un impacto muy, muy desagradable. Y también que se va, ya en adolescentes, se va generando una idea equivocada de la sexualidad y sin embargo te topas con padres de familia que viene la edad en que se va a abrir el curso de hablar de sexualidad y hablan, no, yo no quiero que mi hijo o que mi hija le hablen de esos temas. Uh-huh. Entonces, como dices, al contrario, tenemos, como dice Maite, tenemos que estar abiertos y a tener la información correcta y adecuada según la etapa en la que están nuestros hijos. Exigir en nuestros colegios que esos temas se hablen. Tenemos que hablar de bullying, tenemos que hablar de acoso escolar, obviamente es lo mismo, pero tenemos que hablar de drogas, tenemos que hablar de alcohol, tenemos que hablar de autolesiones. O sea, hay N cantidad de chavitos ahorita que se autolesionan por la pandemia, de que pasamos este periodo tan complicado. Me encantaría entrar en ese tema de la autolesión. ¿Qué significa? ¿Cómo empiezan? ¿Y qué están buscando? Fíjate que precisamente se da en una etapa en donde es la respuesta a un acoso, a un sufrimiento que tuvo en la infancia más temprana. Okay. Por ejemplo, empiezan a madurar, empiezan a tener información y en donde la niña o el niño empieza a procesar y entender lo que estuvo viviendo. O sea, son víctimas de un acoso sexual, el cutting. No en todos los casos, pero en la gran mayoría. Y también como parte de los cambios del adolescente, las señales, ¿cuáles son? Por ejemplo, y fue muy triste que a veces los mismos papás a veces son los últimos en enterarse. Sí. En donde la jovencita o el chico, que es más común en niñas que en niños, la mayoría son casos en niñas, los papás ni enterados y la niña ya tenía más de un año de estarse autolesionando porque buscan en partes del cuerpo que la misma ropa lo tape. Uh-huh. Y si no, empiezan, aunque haga en nuestros calores de aquí de Monterrey unos calorones y trae la hoodie. Ajá. Entonces ahí empiezas a ver, o la ropa demasiado larga, entonces empiezas a darte cuenta que las prendas que usa es para seguir ocultando esas heridas. Pero aquí el peligro de esto es de que en una de esas se va haciendo como que se van anestesiando, cada vez es como una droga, se hace una adicción, en donde cada vez necesito cortarme más o más profundo para aliviar ese sufrimiento que estoy mitigando, es como un grito en silencio. Okay. En donde no me atrevo, es tan vergonzoso, tan penoso lo que tengo guardado que lo guardo. Y también por eso es mi llamado a la confianza y a la comunicación, o sea, que sea la familia el primer recurso de pedir ayuda, de decir qué está pasando conmigo. Hay algo que escuchamos mucho en todos los podcasts, es validemos a nuestros hijos, no los juzguemos. Uh-huh. Creo que ese es el camino abierto a la comunicación. Así es. Entonces, en el momento en que empezamos a juzgar, ellos se detienen y cierran esa puerta de comunicación. Exactamente. 100%. Entonces, creo que la validación es, te entiendo, sé por lo que estás pasando, creo que debe ser difícil, a mí no me pasó, pero vamos a ayudarte, vamos a ver cómo salimos de ahí. Exacto. Entonces, estos problemas, igual que cualquiera de los que hemos mencionado, ves a la chavita o al chavito que se están autolesionando y es, sácale la vuelta. Sí, exactamente. Y eso es el peor remedio a la situación social que debemos de enfrentar todos, ¿no? Porque para mí está claro, todos estamos conectados. Entonces, el que no me esté pasando a mí no quiere decir que de verdad no me vaya a afectar. A todos nos afecta la situación de todos. Así Entonces, el estado mental de cualquier persona debe ser bueno para que podamos vivir en una sociedad mejor.
Claro. Entonces, Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, por ejemplo, yo les digo mucho a los chavos, yo creo que lo más doloroso, lo que más hace daño es la indiferencia. Ser indiferentes entre nosotros, el darme cuenta que tengo un compañero, una compañera que está solo, que no se acercan a él, que no lo invitan al equipo o en los recreos, o que hace cuenta como un fantasmita, como inexistente, y eso realmente lastima y hace muchísimo daño. Así Y es. es empezar a quitarnos esa anestesia y tomar esa sensibilidad de que, por ejemplo, también otra cosa que es cuando están muy chiquitos, de que, ay, todos tienen que ser amigos. Les digo, eso no es cierto. No todos tenemos que ser los grandes amigos, pero sí ser respetuosos y ser buenos compañeros y darnos nuestro lugar a cada uno de nosotros. es muy fácil confundir eso que acabas de decir. Me he pasado y la verdad es un tema que es complicado. El hecho de que las mamás pensemos que todos van a ser amigos. En realidad eso nunca va a pasar. Lo que sí debe pasar es el respeto, el amor, la empatía, el poder decir, oye, si la estás pasando mal, ¿cómo te ayudo? El decir, nadie lo escoge, escógelo. En una actividad deportiva, si tú quieres, no lo vas a agarrar de por vida. No lo estás invitando a dormir a tu casa, no lo estás metiendo en tu equipo de tus amigos. Exactamente. Simplemente le estás dando ese empujoncito a esa persona para que la pase bien en ese momento, que nadie Fíjate, lo escogió. Te quiero comentar, y esto es caso de la vida real, y lo vivió uno de mis hijos, y la verdad me sentí muy bonito porque digo, todos estamos invitados a sembrar a nuestros hijos esa semillita de ser amables y tomar en cuenta y observar lo que te rodea. Cuando él estaba en la secundaria, se dio cuenta que un compañero se cortaba. Y me dijo, mamá, ¿qué hago? Me preocupa. Entonces le dije, pues realmente es, acércate a él. Obviamente se canalizó, se habló con los papás, se atendió al niño, pero también es acércate a él. Creo que ese es el remedio más eficiente. Sí, y tiempo después, este compañero lo empezó a invitar a su casa y él aceptó sus invitaciones. Y nada más hablaba con él y luego mi hijo incluyó a otro muchacho, a otro compañero, y era con los únicos con los que él hablaba en la escuela. Y hasta me dice, mamá, fíjate que descubrimos que teníamos intereses en común. Este chavo, buenísimo en matemáticas, me ayudó y me explicaba súper bien, o sea, realmente un chavo brillante y lo hacía muy bien. Y en una ocasión que estábamos en una carne asada en su casa, me dijo, te quiero dar las gracias. Me salvaste la vida porque yo sí estaba en mi mente el ya no querer vivir, porque yo venía a la escuela y nadie me hablaba. Y realmente para mí fue impactante. Y cómo dar un buenos días, el hola, ¿cómo estás? Hacer notar a alguien existes, la validación, existes, te veo. Realmente algo así de pequeño puede cambiar la opinión o la decisión De alguien más. de alguien. Así es. Entonces, así podemos cada uno de nosotros tener esa oportunidad de tocar vidas, de no ser tan insensibles o tan indiferentes. Porque como dicen, hasta que no me pasa a mí o alguien cerca de mí, es cuando voy a despertar. Y yo creo que eso no se vale. O sea, yo creo que deberíamos de estar atentos en la comunidad en general a que puede ser cualquiera. Cualquiera. Todos traemos, me imagino, ya sabes, ahora todo lo ponen digital, entonces me imagino que todos vamos caminando con una mochilita, que cada quien trae algo adentro. No sabes si cada quien o el que está al lado trae la bomba de tiempo. Exactamente. Entonces, más vale tratarnos bien. No pasa nada si tratas bien y si lo tratas mal, sí pasa. Entonces, exactamente. yo creo que, y al tema que tú acabas de mencionar sobre la indiferencia, es un tema que, créeme, me aterra. Siento que es algo que tenemos que combatir en todos sus ámbitos de indiferencia, porque hay muchos. Y en nuestros jóvenes que necesitan validarse, que necesitan identificarse, sentirse parte de, es yo creo que el factor mucho más relevante para que tengan este amor por la vida. Entonces,
creo que debemos normalizar más el hablar de estos temas que acabamos de tocar, no normalicemos las conductas de riesgo en nuestros jóvenes. Creo que eso es un gran error que estamos cometiendo en la actualidad. Agradezco a las dos nuevamente el de estar conmigo platicando y abordando estos temas. Maite, todo mi respeto, mi cariño. De verdad, eres un ejemplo que inspira y te admiro por el hecho de transformar, como lo dijimos al principio de estos 2 episodios, este dolor tan grande que estás atravesando en algo positivo, en algo que impacta. Para mí, tú eres una crack. Gracias, te lo digo de corazón. Eres una persona que nos inspiras a ser mejores y ya con eso, de verdad, estás impactando fuertemente en la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir tu testimonio. Gracias por inspirarte a hacer esta asociación que vamos a empezar a seguir más de cerca y colaborar con ustedes, obviamente. Y Adriana, a ti también por darnos tu punto de vista experto, que siempre necesitamos orientación en estos temas. Maite y yo somos estas mamás aguerridas que queremos cambiar el mundo. Sin embargo, necesitamos siempre de los expertos que nos ayuden y nos orienten, porque no nada más de ganas vivimos, sino de también orientarnos bien. Muchas gracias por tu parte. Y expertos interesados. Ella ha estado hombro con hombro conmigo. Así es. Trabajando sin ningún interés, o sea, desinteresadamente. Ha estado hombro con hombro conmigo y dispuesta a ayudar y dispuesta a cualquier hora que le marco para pasarle un caso. Y entonces ella también, yo la considero parte de la asociación. Oigan, pues muchísimas gracias. Para todos los que nos escuchan o nos ven en YouTube, que se escuche fuerte mi grito. Es la asociación que preside Maite, en donde Adriana la acompaña. Por favor, redes sociales. ¿Están en qué redes sociales? Por favor, si me pueden repetir. Bueno, la página web es que se escuchefuertemigrito.org. Y el Instagram es que se escuche fuerte mi grito. Ahí tengo para también mi Instagram personal. Ahí vienen todos mis datos, el correo. Y mi celular es 81 22 03 74 26. Muy bien. Encantada que me contacten. No, muchísimas gracias. Y como tú bien dices, Maite es crack. Y también, como dicen, para muestra un botón, en donde es inspiración de que es posible. Todo ser humano, nadie estamos exentos a la adversidad, pero ver la adversidad de una perspectiva no que te debilite o termine contigo, sino que salgas fortalecido, en donde es la resiliencia. Es aceptar, como bien decía Maite, aceptar, adaptarse y tomar la sabiduría que te deja esta experiencia para transformarla en algo que inspire a los demás. Gracias, Adriana, por tus palabras, tus consejos. Estamos seguros que vamos a seguir de cerca estos temas con ustedes. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos les haya sido de utilidad este episodio. La verdad, son temas muy fuertes, son temas que debemos de tratar con mucho respeto. Espero haber abordado la mayoría y si no, si alguien tiene alguna duda o ganas de contactarlas, por favor, háganlo. Y a través de nuestros canales de Building a Crack también para más contenido relacionado a prevenir. Nosotros nos dedicamos a formar a nuestros jóvenes a que amen la vida, a que se amen ellos mismos y sobre todo que tengan un impacto positivo en la sociedad. Gracias a todos y nos vemos pronto.